Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Digan conmigo, no hubo ya remedio. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Del final de ese versículo 16 quiero sacar el título del mensaje para esta noche. Bien, le podríamos poner, y no hubo ya remedio. El mensaje de hoy se llama Cuando ya no hay remedio. En otras palabras, sería cuando le agotamos la paciencia a Dios, cuando topamos de cuerda a Dios, cuando ya Dios dice, estos de plano no entienden de ninguna manera. En la Biblia hay uno de los proverbios que dice que el hombre sabio ve el mal y se aparta de él. Sin embargo, la raza humana no es así. Nosotros vemos el mal y salimos corriendo detrás de él. Hermanos lindos, ¿saben ustedes que ni siquiera los animales que no tienen el razonamiento mental ni espíritu no cometen los mismos errores que los seres humanos solemos cometer? Los animales, por instinto, cuando ellos ven el peligro o ven una trampa, olfatean el rastro humano, ellos se apartan y se alejan. Sin embargo, nosotros hasta lo cantamos en nuestros cantos populares. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bruto. ¿Cómo va a tropezar con la misma piedra dos veces? O sea, eso es porque no logra entender. Hermanos, no sé si ustedes se acuerdan que antes las moscas uno las atrapaba con aquel papel que ponía, que tenía pega y tenía como dulce. Entonces la mosca sentía el olor a la pega y salía corriendo y quedaba pegada en esos papeles. El montón de moscas en los comedores pegada ahí en los papeles. Ahora no atrapa ni siquiera un zancudo con eso, hermano. La mosca voltea a ver el papel y dice, ahí quedó mi abuelita. Y ¿sabe qué? Sale huyendo por otro lado. Pero el ser humano, lamentablemente, ¿cómo te diría? Es constante para caer en el mal. Bien dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos y al final son caminos de muerte. Permítanme, queridos hermanos, poder explicarles esta noche el contexto de este pasaje para que ustedes puedan entender bien de qué es lo que se trata esto. El pueblo de Israel tuvo diferentes reyes y pues Dios le pidieron un rey a Dios. Y Dios le dio un rey, así como las naciones continuas o vecinas tenían un rey. Sin embargo, los reyes fueron seres humanos, con sus lados oscuros, con sus luces y sombras, con sus virtudes y defectos, con sus grandes habilidades, pero también con sus grandes falencias y sus grandes dificultades o grandes problemas. Cuando el pueblo de Israel le pidió un rey a Dios, Dios le dio un rey. Ese fue el Reino Unido del pueblo de Israel. Hubieron tres grandes reyes en ese Reino Unido.
El primero de ellos se llamaba Saúl, le sucedió David y después su hijo Salomón. El periodo del Reino Unido fue la época de oro del pueblo de Israel, sobre todo en tiempos de David y su hijo Salomón, que cosechó todo lo que Dios les había dado, la bendición que les había dado. Sin embargo, después de 40 años que gobernó Salomón el Reino Unido, todo Israel, resulta que Salomón tenía dos hijos. Uno de ellos se llamaba Jeroboam y otro se llamaba Roboam. El punto es que estos estaban peleando el reino, y en el año 931 antes de Cristo, el reino de Israel, ese pequeño país, se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Esto sucedió en el año 931. En el reino del norte se fueron 10 tribus. Israel se divide, se van con Jeroboam. El punto es que en el reino del norte Jeroboam se lleva 10 tribus, y al reino del norte le llaman Israel, y la capital del reino del norte es Samaria. En el reino del sur, en el reino del sur está Roboam, quien se va con 2 tribus. Las 2 tribus son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. En esas tribus también se fueron los levitas con Roboam, y este pueblo fue el que se mantuvo fiel a Dios. Este pueblo se le llamó el pueblo de Judá. En Judá, cuya capital era Jerusalén, la ciudad eterna, ahí quedó el remanente fiel delante de Dios. A pesar de que 2 tribus sumamente pequeñas quedaron en el reino del sur. Estamos hablando de la pequeña tribu de Benjamín y la tribu de Judá, más o menos grande, y luego los levitas que se quedaron ahí. El punto es, hermanos, que en el reino del norte ellos no tenían sacerdotes, no tenían levitas y no tenían el templo, porque el templo, que es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre, estaba en Jerusalén, y en Jerusalén estaba el reino del sur, y el reino del sur era obviamente, como te diría, donde se fueron las 2 pequeñas tribus y donde quedaron los sacerdotes. Entonces los reyes que fueron del reino del norte, estos reyes fueron impíos, le dieron la espalda a Dios. Allí los reyes inventaron un sistema religioso, inventaron sus propios sacerdotes, e inclusive en el reino del norte hasta ofrecían sacrificios humanos, cosa que era, como te diría, abominación delante de Dios. Y en el reino del sur se quedaron aquellos que, el remanente que trató de ser fiel a Dios. Hubieron 20 reyes desde Roboam, que empezó a reinar. Esos 20 reyes, algunos eran grandes reyes. Por ejemplo, Ezequías, otros grandes reyes que gobernaron el pueblo de Israel, que fueron gente realmente que permaneció fiel a Dios. Otro de ellos, sin duda alguna, el que va a preceder a los reyes que llevaron a la decadencia y a la desgracia al pueblo de Israel, era Josías. En contraste con su padre, Josías, hermanos, llegó a ser un buen gobernante de Judá. Este hombre reinó durante 31 años el reino del sur, desde el año 640 hasta el año 609 antes de Jesucristo. El capítulo número 34 habla de él. Si gustan, retrocedan unas páginas y hablemos un poco acerca de el reinado de Josías. Dice la palabra en el versículo número 1, ¿están conmigo, santos? Dice, de 8 años era Josías. No se extrañen la edad, hermanos, porque las dinastías así son. O sea,
por ejemplo, la dinastía inglesa, la reina Isabel II de Inglaterra. Si ella hubiese muerto joven, su hijo, que era el príncipe, hubiese llegado a ser por antonomasia el rey de Israel. Es decir, porque el reinado no es por elección popular ni democrática, sino que el reinado es una dinastía la cual se hereda directamente de los padres. Pues igual sucedía ahí. Entonces dice la palabra en el versículo número 1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Una pregunta para ver si están poniendo atención. ¿Cuántos años reinó Josías? 31 años. ¿En cuál reino? ¿El reino del norte o el reino del sur? ¿Ah? A ver, los de atrás, contéstenme, a ver si están poniendo atención. ¿En cuál reino? Pónganle coco, porque de aquí llegará que puedan entender el mensaje. Hermanos, dado, ¿cómo te diría? El nombre, es brillante el nombre. Josías significa el Señor sana. Y Josías realmente buscó la sanidad de todo su pueblo, porque su padre, que había sido rey de Israel, Amón, era un mal rey, era un impío. Al contrario, Josías, como su bisabuelo Ezequías, que trajo una reforma en tiempos de Ezequías, ustedes se acuerdan que el que restauró el templo, el que restauró el sacerdocio, pues Josías se acercaba mucho al carácter del rey David. Si ustedes le preguntan a un israelita cuáles son los mejores 3 reyes que han tenido, o los mejores 4 o 5 reyes que han tenido, sin duda alguna le mencionarán a David, a Salomón, a Josías y a Ezequías. Aparecen como uno de los grandes reyes memorables en la historia del pueblo de Israel. Dice, sigamos leyendo el versículo número 2 del capítulo número 34. Dice, este Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. Esto lo está diciendo para decir que anduvo en los caminos de Dios, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ustedes miran de 2 características de entrada que tenía ahí Josías. Número 1, era recto. Qué difícil es encontrar gente recta. Mi esposa tiene un dicho que dice, que me encanta a mí mucho cuando lo dice. Dice, hay hermanos en la iglesia que ni siquiera son buenos seres humanos. O sea, tendrían que ser buenos seres humanos. Y no se diga que sean buenos cristianos, ¿verdad? O sea, hermanos, debemos ser seres humanos buenos, rectos, justos. Pero algunos no somos ni siquiera humanamente bien, y mucho menos como cristianos somos bien. O sea, y por eso yo siempre he creído que no puede haber, ¿cómo te diría? Un buen líder cristiano siendo una mala persona. Una mala persona que actúa con alevosía, premeditación, ventaja, cohecho, con un espíritu casi diabólico, no es un buen ser humano, es una mala persona y mucho menos será un buen líder. Por eso dicen que darle un liderazgo a una mala persona es arriesgarse a hacer grandes cosas. Alguien me puede decir, no, pero mire, la historia demuestra que han habido buenos líderes que fueron malas personas, como por ejemplo Hitler, como por ejemplo Mussolini y otros grandes líderes. Sí, fueron grandes líderes, pero malas personas, y terminaron mal. O sea, estos grandes terminaron mal. Hitler, ¿cómo terminó? Agarró su revólver 38 y se suicidó en un búnker junto con su esposa. O sea, terminaron mal. Pero veamos, sigamos leyendo acerca de este Josías, de cómo era delante de Dios. Versículo número, que estoy en el versículo 2, ¿verdad? ¿O versículo qué? 3. Dice, a los 8 años de su reinado, es decir, tenía 16 años ya, porque comenzó a reinar de 8 años, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. Qué lindo es eso, ¿verdad? El punto es, hermanos, que este hombre de 16 años dice que comenzó a buscar
el Dios de David, su padre. Es decir, era una persona joven que ya buscaba a Dios. Nosotros estamos como padres preocupados para que Moy inicie su relación personal con nuestro Señor Jesucristo, ya de una manera muy concreta, y en eso queremos caminar. Entonces este muchacho 16 años tenía, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá, es decir, a los 20 años, y a Jerusalén de los lugares altos y las imágenes de acera, las esculturas y las imágenes fundidas. Entonces vean cómo era un hombre que de alguna manera estaba terminando con la idolatría que había dentro del pueblo, y eso queda bien evidenciado en el versículo número 4. Y dice: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Es decir, era un hombre que estaba buscando el hecho de poner a Dios en su lugar y destronar cualquier otro tipo de dioses que se haya levantado. Pasen al versículo número 8. A los 18 años de su reinado, es decir, este hombre tenía 8 más 18, estamos hablando de ¿cuánto? 26 años. Así es, ¿verdad, hermanos? 26 años. Dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Manasés, gobernador de la ciudad, a Joa, hijo de Cocás, canciller, para que reparasen la casa de Dios. Ese hombre era un verdadero reformador. Además de eso, era un hombre que estaba preocupado por las cosas sagradas. Quería reparar la casa de Dios. Versículo número 9. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaran la puerta habían recogido de la mano de Manasés, de Efraín y de todo el remanente de Israel y de toda Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Versículo número 14, siempre de ese capítulo, para ir resumiendo lo que les quiero decir. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¡Wow! ¿Se imaginan? Y andaban buscando eso. Y qué gran hallazgo, hermanos. El Pentateuco fueron a encontrar. El libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hallaron el libro de la ley. Es decir, hallaron la palabra. Y entonces sale el sacerdote bien contento. Y mire lo que dice el versículo 15. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Ojalá nosotros halláramos también el libro de la ley. Pero alguien me puede decir: pastor, pero aquí tengo el libro. No, podemos tener el libro, pero podemos estar bien lejos del libro. ¿Están conmigo, santos? El pueblo evangélico en América Latina ha sido el pueblo del libro. Usted ve o veía en los años 60 y 70 y caminaba por un cantón, ¿cómo reconocía a un evangélico? Siempre andaba su Biblia ahí. Andaba su Biblia, su machete y su lámpara. Es decir, uno los conocía. Se conoce el pueblo del libro. Pero hermanos, ahora nosotros tenemos más Biblias. Las Sociedades Bíblicas Unidas en América Latina ha distribuido millones de Biblias. Sin embargo, es un pueblo que tiene grandes problemas y algunas veces vivimos distanciados de eso. Entonces, ojalá encontráramos el libro. Entonces encuentran el libro de la ley. Noten ustedes entonces cómo este rey vino a hacer una bendición. Josías, si tienen un hijo le deberían de poner Josías, porque es un buen nombre, que quiere decir Jehová sana. Es un nombre de un hombre reformador. Es un hombre que le dio el lugar a Dios. Veamos una cosa más sobre él. Pasen por favor al capítulo 35, versículo número 1 y 2. ¿Lo están leyendo, santos? Dice la escritura: Josías celebró la Pascua a los sacerdotes en sus oficios. Y dice,
Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del día primero. Es decir, hermanos, es un hombre que restauró el templo, restauró los sacerdotes, quitó las imágenes, fue un reformador y celebró la Pascua. Versículo número 2. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Dios. Entonces, cuando uno se encuentra con personalidades como estas, o sea, uno dice, hey, era como para que todos los que vinieran después de él realmente fueran hombres rectos, porque habían tenido el ejemplo y el precedente de un hombre, de un rey, de acuerdo al corazón de Dios. Y ahí es donde viene el mensaje de esta noche. Es difícil, hermanitos, escuchen esto, es difícil entender bien cómo tras el reinado de Josías, que tuvo que dejar un espíritu y un entusiasmo alentador en el pueblo, él tuvo que avivar la esperanza del pueblo. Josías creó un verdadero avivamiento, provocó un verdadero avivamiento en el pueblo. Entonces, y en ese contexto, realmente es difícil entender cómo casi inmediatamente después de él, el pueblo cambia de actitud y se suma a su tiempo de tinieblas espirituales. Porque los otros reyes que van a venir después de él, que van a ser concretamente 4 hasta que se van al cautiverio de Babilonia, olvidaron la experiencia del reinado de Josías. En vez de tener un avivamiento, fue una época oscura, una época de retraso, una época tremenda. Y así llegamos nosotros al capítulo número 36 que hoy hemos leído. El capítulo número 36 del segundo libro de las Crónicas es la historia resumida de los últimos 22 años que existió el reino del sur o reino de Judá. Es decir, de los 360 años que había durado todo ese reinado desde el 931, estos últimos 22 años que narra el segundo libro de las Crónicas es un pasaje triste. Este pasaje realmente es triste porque 4 reyes se sientan en el trono y además de eso van a durar mucho y su carácter es una clara constante o es un claro constante es un claro contraste, quiero decir, contraste antagónico, diferente a lo que habían sido reyes anteriores. La frase que leímos al inicio, al final, en el versículo número 36, y dice, y no hubo ya remedio. Esa frase describe vigorosamente la situación que se vivió en esos 22 años, cuando ya no hay remedio. Cuando ya la mamá le dice, mira hijo, le hemos cambiado las chapas a la casa, vos no querés dejar esa adicción que tenés, contigo ya no hay remedio. Estás libre, hacé lo que vos querás. Wow, cuando ya no hay remedio. Cuando ya le dicen, mira a la familia, prepárense porque esta enfermedad no tiene cura. 6 meses o 1 año es lo más que van a tener de su ser querido porque ya no hay remedio. Como cuando los pueblos ya no tienen remedios. Yo no sé si han visto ustedes las noticias más recientes. Todos los movimientos, ¿cómo te diría?, de caos, de anarquía, revolucionarios, de revoluciones y de reforma que han surgido en el mundo entero, pero que hoy se han centrado en el cono sur de América Latina. Todo comenzó con los chalecos azules allá en Francia. Luego siguió con los indígenas del Ecuador. Ahora son los estudiantes de Chile que han paralizado todo el país. Y hay atisbos en Perú y en otros países donde la situación es bien difícil. O sea, son años oscuros como los que está viviendo el pueblo de Israel. Y uno se podría preguntar, hermanitos, y aquí es donde viene la pregunta, ¿cómo se manifestó el declive de esta nación? ¿Cuáles fueron las evidencias? Les voy a poner ahí la pregunta, ¿cómo se manifestó el declive de esta nación?
¿Qué consecuencias tuvieron que sufrir? Ahí hay dos palabras que deben de ponerle coco. Una, cómo se manifiesta. Y luego las consecuencias que tuvo que sufrir el pueblo de Israel y que nos enseña o nos aporta a nosotros, como la iglesia de hoy, del siglo XXI, para que podamos aprender en cuanto a ellos. Veamos en primer lugar cómo se manifiesta. Veamos en cuanto a la posición y a la autoridad. Fíjense que al contrario de grandes reinos que duraron 41 años, en el caso del rey Josías, ¿cuántos años gobernó Josías, hermano? 31. Los reinos que van a venir en estos 22 años van a ser efímeros, van a ser temporales, van a ser rápidos, van a pasar de inmediato. Veamos el caso. Capítulo 36, versículo número 2. Dice la palabra, desde el 1 dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías. Ese es un hijo del rey Josías, que había gobernado 31 años. Lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar. ¿Y cuánto reinó? 3 meses reinó en Jerusalén. ¡Wow! Hermanos, quieren que les diga algo. ¿Qué hizo este hombre para que gobernara 3 meses? Ni siquiera un año. 3 meses. Ese es como que a alguien le diga: hey, le vamos a dar un trabajo, le vamos a dar un ministerio, y se pase en el ministerio a la primera instancia y salga con la pata entre las colas, con la cola entre las patas, perdón, con la pata entre las colas. Ya los quisiera ver a ustedes aquí. Con nada les estarían temblando las canillas, como que fueran maracas de semana, como que fueran las matracas de Semana Santa, de la procesión del silencio. Entonces, el punto es, hermano, 3 meses. ¿Cuánto gobernó Joacás, hermano? 3 meses, un trimestre. Wow. Veamos otro, 36:9. Dice la palabra: de 8 años era Joaquín. Este es otro. Bueno, veamos el 5. Veamos el reinado de Joacín. Joacás gobernó 3 meses. Veamos el reinado de Joacín. Dice: cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años. ¿Y reinó cuánto? 11 años. Bueno, ese reinó 11 años, digamos que una década, si está bien, 11 años. Versículo 9. De 8 años era Joaquín. Aquí es el tercer rey de esos 4. Joaquín, cuando comenzó a reinar. ¿Y cuánto reinó ese? 3 meses y 10 días en Jerusalén. ¿Qué pasó aquí, brother? ¿Te imaginas todos los reinos? 41 años uno, 35 otro, 31 el otro que hemos estudiado. Bueno, 11 años. Y estos locos 3 meses gobernaban. Era una cosa rara que estaba pasando. O sea, era, como te diría, como ver lo que pasa. Les voy a abrir mi corazón delante de ustedes. Hermanos, fíjense que yo he comprobado a esta altura del partido que llegar a la cima no es tan difícil. Lo difícil es mantenerse en la cima. Le voy a contar algo. Para mí ha sido excitante, emocionante, apasionante, maravilloso. Cuando yo fundé el TAE hace 19 años, casi 20 años, yo tenía 32 años, 33 años. Y hermanos lindos, yo trabajaba no 8 horas, no 10 horas. Yo trabajaba 18 horas diarias. Levantaba muy de mañana. Era productivo como no tienen idea. La época más productiva de mi vida, escuchen esto, fue de los 34 años a los 44 años.
Esa década yo hice cuántas cosas. Escribí libros, construimos este santuario, viajamos por el mundo, fuimos a Canadá, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú. Fuimos a predicar el evangelio por el continente, nos trasladamos al otro lado, ¿cómo se llama? Hasta Australia, fundamos iglesias. Era una cosa indetenible. Llegamos a la cima. Pero miren, en la última década o en los últimos 5 años, yo quiero decirles que es cuando más me he paseado en mi vida. Qué tristeza esto, hermano. Cuando más me he paseado en mi vida. ¿Por qué? He cometido los mismos de estos. O sea, qué fácil es llegar, es emocionante, es como te diría, es excitante, uno tiene una energía. Yo dormía 4 o 5 horas y me levantaba con una energía increíble, hermano. Nosotros veíamos dinero como no tienen idea. Y no hablo de la iglesia, o sea, hablo de negocios como tal que yo tenía. O sea, yo me recuerdo que hubo un tiempo que yo tenía 4 trabajos. Teníamos un negocio en el Boulevard Constitución donde vivíamos con mi esposa y mi hija Delmi. Trabajaba en la Universidad Evangélica de El Salvador. Daba clases en el seminario del hermano Toby. En la noche daba profecía ahí y otras materias. Y luego en la mañana, a las 7 de la mañana, yo daba clase en el colegio bautista de ellos y hacía el devocional. 4 trabajos. Imagínate, a las 7 ya estaba bien trajeado todos los días. No importa la hora que me hubiera dormido. Tremendo, hermano. Era una cosa imparable, era tremendo. Pero cómo se viene a pasear uno en la vida. Y lo peor es, siendo ya viejo y teniendo experiencia uno, venir a cometer semejantes errores y burradas las que uno hace. Burradas. Véanse en el espejo mío, muchachos. Algunos de ustedes van comenzando la carrera y ya están haciéndose leña. Ustedes van a durar 3 meses igual que estos locos. Hombre, aprendan, hombre. Es tremendo. Uno puede pasearse en la cosa, en la vida. Y lo peor, arrastrar a familiares, a seres queridos por decisiones que uno toma, que nadie te presionó a hacer lo que tenías que hacer. Lo hiciste libre y soberanamente. Y a menor escala, claro, lo mío, yo estoy en un espejo, lo mío se magnifica, yo estoy en vitrina, lo mío se mira. Pero yo quisiera preguntarle a usted, claro, usted no sale en los diarios, ni en Cuatrovisión, ni en Telemundo, ni nada de eso. Pero ¿qué cosas en pequeña escala usted ha hecho? ¿No será que usted crió a sus hijos, hizo una profesión, tiene un ministerio y en esta etapa de la vida se está paseando por completo en usted? Y eso está afectando a sus hijos y hasta a sus nietos. No nos avergonzamos realmente de nuestro caminar y de nuestro proceder. Se los pregunto sin condenarle a nadie. Yo soy el primero exhortado acá. El primero exhortado acá. Y no me venga a mí a darse baños de pureza y de falsa santidad y de hipocresía, de mojigatería, porque aquí todos tenemos algo que nos aprieta el botón, nos aprieta el zapato. Todos. Mis amigos, es una cosa tremenda. Gobernó muy poco tiempo. Y no solo eso, estaban, después de ser los amos y señores, que solo se tenían que someter a Dios, se tenían que someter a la autoridad de otros por haberle dado la espalda a Dios. Mire lo que dice el versículo 3, siempre del capítulo 36, todos los textos casi serán del 36. Dice: y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén. Está hablando de Jocás, que solo gobernó 3 meses, 10 días. Lo quitó de Jerusalén, no, 3 meses nada más. Lo quitó de Jerusalén y lo condenó a la tierra a pagar 100 talentos. Es decir, ya no gobernaba él. Era el rey de Egipto. Versículo número 9. Mire lo que dice la palabra. Dice: de 8 años era Joaquín cuando comenzó. No, perdón, el versículo número 6.
Y dice, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado en cadenas. Ya no tenía soberanía, había perdido su libertad, estaba atado en cadenas. Versículo 10, a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Ojo, lo hizo llevar a Babilonia. Todos estos 4 reyes, hermanos, ya no gobernaban ellos, ya los sometían, ya eran gobernados por otros, por los caldeos, los mismos babilonios, por los egipcios y todo lo demás. Qué tristeza es cuando ya no eres gobernado tú mismo, cuando ya no te gobiernas, sino cuando eres gobernado por una adicción o un apetito o una compulsión, cuando ya no tienes autoridad como tal. ¿Están aquí conmigo, santos? Es una cosa tremenda. Te llevan en cadenas. A mí me gusta el primer paso de Alcohólicos Anónimos. Admitimos que nuestra vida se volvió ingobernable frente al alcohol. Buenísimo. Es decir, cuando ya no tienes autoridad sobre tu vida, cuando ya no puedes dirigirte, cuando ya eres una persona que estás con grillos, con grilletes de las manos, de los pies, pero sobre todo los grilletes de la mente y el corazón son los más jodidos, aunque tengamos una apariencia de falsa libertad. ¿Están aquí, santos? Luego, el pecado siempre hace que nosotros paguemos caro nuestros errores, porque ellos tuvieron que pagar contribuciones a los extranjeros. Mire lo que dice el versículo 3, al final. El rey de Egipto quitó de Jerusalén y condenó a la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y no solo eso, sino que los despojaron de sus bienes por completo. Hermanos lindos, uno lo despojan de sus bienes. ¿Quiere que le diga algo? Hermanos, uno pierde grandes bendiciones delante de Dios por darle la espalda a Dios. Grandes bendiciones, bochornos y todo lo demás. Mire lo que dice el versículo número 7, todo lo que perdieron ellos. Dice, también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en el templo de Babilonia. Perdieron lo más sagrado, los utensilios y los vasos. Versículo número 10, a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió e hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Versículo 18, asimismo los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y su príncipe, todo se lo llevó a Babilonia. Cuando uno pierde todo. Yo tengo un amigo, conocimos a su familia hace casi unos 28 años. Una familia muy linda, de muchos recursos. Empezaron ellos dos a tener una cuestión rara. El hombre perdió sus empresas y todo lo demás, y la mujer terminó en la cárcel de mujeres donde está en este momento ahorita ahí. Yo no estoy condenándola a ella en ningún momento ni a él. Solo estoy diciendo que en esta vida, mis amigos, se paga caro todo. Dios es perdonador y nos ama con amor eterno. Pero las consecuencias de nuestros actos son crueles. Son crueles. Son crueles. Eso le pasó al pueblo. Entonces, y uno dice, perdieron todo. Hasta la seguridad perdieron. Versículo número 17. Dice, por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Vaya, le mataron a los jóvenes, sin perdonar a joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. El pecado de uno arrastra muchas veces a los seres más queridos de uno. Cuando uno no repara en esas cosas,
Los reyes fallaron y al final mataron jóvenes, doncellas y todo. Es decir, los sometieron, los exterminaron y los llevaron a cautiverio. Versículo 20: los que escaparon de la espada fueron llevados a cautiverio a Babilonia y fueron siervos de él, de Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Mis amigos, permítanme terminar con algo. ¿Cuál es la raíz de todos los males del pueblo de Israel? Porque dice el versículo 16: y ya no hubo remedio para ellos. Le toparon la cuerda a Dios, le agotaron la paciencia. ¿Y qué fue? ¿Dónde está la raíz, el arqué, el origen, el principio? ¿De dónde viene? Versículo número 12 está lo primero. Dice la palabra: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. ¿Sabe cuál es la primera raíz de todos los males nuestras? Es endurecer, el endurecimiento que tenemos para escuchar a quienes nos hablan de parte de Dios. Estos reyes endurecieron su corazón para no escuchar a quienes les estaban hablando de parte de Dios. Mire lo que hizo este rey. Dice tan sencillo ahí. Dice que no se humilló delante del profeta que le hablaba de parte de Jehová. Al contrario, ¿qué hizo? Versículo número 13. Dice la palabra: se rebeló a sí mismo. Seguiste rebelando. Achí, pastor, si esta es mi vida y yo la vivo como quiera, hombre. Vaya así, dale, chi. Pero va a llegar un momento que ya no va a haber remedio. Una vez te perdonaron, una vez te aceptaron, una vez saliste de eso, pero ¿será continuamente el vivir de espaldas a Dios? ¿Será así? Dice: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Cuando nos endurecemos, cuando nos obstinamos en vivir de espaldas a Dios, ahí viene el cautiverio. Hay algunos que creen que la vida se va a terminar, vivamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo peor es que ni te vas a morir rápido. Vas a estar ahí con grandes problemas. Están acá santos. Se rebelaron, no le hacían caso a los profetas. Los menospreciaban. Se burlaban de los mensajeros, de los predicadores. Ay, los evangélicos, los curas, si ni ellos viven eso, hombre, chi. Es que mire, aquí la onda no es conmigo. A mí apárteme de este relajo. Si aquí es entre usted y Dios. Como lo mío no es con usted, lo mío es entre usted y Dios, entre Dios y mi persona. Mire que dice el versículo número 16. Dice la palabra: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Entienden lo que es la palabra escarnio, hermanos? No le entienden. Les voy a poner una versión entonces más conocida para explicarles lo que significa la palabra. En ese segundo de Crónicas 3:16 dice: ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Encarnecer, ¿sabe qué es? Burlarse. Ay, ahí están los pastores. Ja, 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 ja. Yo vengo a la iglesia, ni Biblia traigo. Yo vengo con otro propósito. Ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras.
y se mofaban de sus profetas. Siga burlándose de mí, siga burlándose de la palabra, siga burlándose de los predicadores. Por fin el Señor desató su ira contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Están acá conmigo, santos? Estos hombres traicionaron a Dios. Además de eso, fueron hasta idólatras. Porque mira lo que dice el versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminaron la casa de Jehová, la cual había santificado en Jerusalén. Y uno dice: Dios mío, ¿y qué pasó aquí, verdad? O sea, ¿por qué terminó toda esa historia así? O sea, cuando ya no hay remedio, pues. Pero la gran ventaja que tenemos nosotros, la gran noticia de esta noche, es que pues el Dios que nosotros tenemos, hermanos, es un Dios maravilloso, vos. Porque su gracia no se ha cortado para nosotros. Porque de repente el texto hace un cambio tremendo. Mire lo que dice el versículo número 19. Quemaron la casa de Dios. Esto es cuando llegaron los babilonios. El primer asedio y el segundo asedio, 597, 587 antes de Cristo. Quemaron la casa de Dios, rompieron los muros de Jerusalén, consumieron a fuego y espada sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el rey de los persas. Y aquí está la gracia. En el 21 está la cruz, en el 21 está la misericordia, en el 21 está el amor de Dios, en el 21 está el Padre con los brazos abiertos esperando al Hijo pródigo. En el 21 está todavía la misericordia de Dios. Y dijo: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque el tiempo de su asolamiento reposó hasta lo que los 70 años fueron cumplidos. Eso habla que el cautiverio iba a tener un fin, que fue lo que les prediqué el domingo, cuando Dios derrota a Nabucodonosor. Y luego Dios tiene maneras misteriosas de obrar, porque levanta un rey pagano, Ciro. Dice el 22: mas el primer año del rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito todo su reino, y dijo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Váyanse, regresen. Está quemado los muros, el templo, las casas, todo. Pero váyanse, porque siempre se puede volver a comenzar. En una eternidad siempre se puede volver a comenzar. Y primero sube Zorobabel, después sube Esdras, después sube Nehemías, y en 52 días levantan las murallas, reconstruyen el templo y vuelven a adorar a su Dios. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Porque la mano de Dios y la misericordia de Dios no se ha cortado para nuestra vida. ¿Quiere que te diga algo, hermano? Aprendamos de esto. No lleguemos a ese extremo. Pero si estamos ya viviendo en el cautiverio, solo quiero decirte que tú no estás excluido de la agenda de redención divina. Y que hoy es un buen día para volver a los brazos amorosos del Padre, que quiere que reconstruyas, que vuelvas a comenzar, que levantes tu cabeza, que te levantes, te sacudas el polvo,
pidas perdón, aceptes el perdón de Dios y sigue caminando con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén y amén. Levántense de su asiento.